entrega ese papel, ese documento, esa cotización, ¿ok? Y llega la persona que la recibe. Oh, sí, muchas gracias, señor Murillo, señor Rodríguez, señor Aguilar, y usted ve un montón al lado del escritorio y van y ponen eso por allá debajo. Pero usted está seguro que tiene bien mi teléfono, tiene bien mi correo. Sí, 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 nosotros lo íbamos a llamar. No sé si les ha pasado. Nosotros lo llamamos a entrevista. Y usted, por asegurarse, como a los 2, 3 días llama a ver si tienen bien sus datos, si está bien la propuesta, si falta algo. Y usted con ansias, con anhelo, espera esa llamada. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso. Ok. Aquí parece que ya se… Ok. Entonces le he puesto a esta predicación cuando Dios llama. Y quiero que me acompañen a Isaías 6, del 1 al 8. Isaías 6, del 1 al 8. Y yo les voy a leer aquí una parte, cómo se titula la historia, se llama Visión y llamamiento de Isaías. Les voy a leer así rápidamente para luego hacerles un resumen a donde los quiero llevar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hágase en la imagen del serafín. 2, 4, 6. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, voy en el 5, ay de mí, ahí me acordé de Johan, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Palabra de Dios. Entonces, no sé aquí en el keynote si… Ok. Yo quiero que miren, aquí les quiero resumir este pasaje del 1 al 8 de la siguiente manera. Muere el rey Usías, era un rey que estuvo por 52 años en el poder. Su reinado fue de paz, tranquilidad en Judá. Pero venían rumores de guerra, rumores de invasiones, rumores de inestabilidad económica, rumores de problemas políticos. Venían pueblos en desesperación y angustia. Eso sucedía ya, eso no sucede hoy en día. Entonces Isaías dijo: yo por curiosidad voy a ir a ver qué es lo que pasa en el templo. ¿Sí? Y su curiosidad lo llevó a tener una visión y un llamado. No sé cuántos tal vez vengan a la iglesia por curiosidad, a ver qué va a pasar, qué va a suceder en la iglesia. Y eso le sucedió a Isaías.
Entonces, ¿qué pasa? Este llamado se produce cuando Isaías puede ver porque Dios corre el velo de sus ojos. Y tenemos 3 direcciones a considerar. Esos son los 3 aspectos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Ustedes van a ver el escenario, dicen, bueno, pero este hombre, ¿qué tenía que ver? Era un hombre común y corriente, como usted y como yo, que por chismoso fue al templo a ver qué pasaba. Y mire lo en las que se metió. Porque dicen que él se asomó al templo y pudo ver, dice, corrido el velo de sus ojos. No sé cuántos de nosotros no hemos podido ver y palpar la gloria de Dios como este hombre la palpó. Entonces, hay 3 aspectos en los cuales he centrado esta enseñanza. Cuando miramos a Dios, cuando nos miramos a nosotros mismos y cuando miramos al prójimo. Y ustedes dirán, bueno, pero la vez pasada nos trajo una boca, hoy nos trajo un ojo, mañana un pie, el otro día un brazo, y por ahí hay una palabra que dice que es preferible llegar tuerto, cojo, manco al reino de los cielos. Entonces, vamos a ver estos 3 aspectos. Cuando miramos a Dios, es el primer aspecto. Todo llamado tiene un comienzo. Todo llamado tiene un comienzo. Cuando tenemos un encuentro genuino con Dios. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero la iglesia, ¿por qué? Hace 8 días andábamos de encuentro, muchas vidas tocadas, mucha alegría, mucha alabanza, pero realmente sí hay un encuentro genuino con Dios. Y eso fue lo que le sucedió a Isaías. Porque cuando él dice, y por encima de él habían serafines, cada uno tenían alas, cubrían sus rostros, ¿sí? Y dice, pude ver al Rey, pude ver al Señor. Mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Yo la verdad no me imagino cuál era su situación en la vida de Isaías y cuál era la situación de cada uno de nosotros antes de conocer de Dios. Podríamos llevar una vida común y corriente, luchando, viviendo como compartíamos con una amiga anoche el insomnio americano, porque a algunos se ha ido ese sueño. Y entonces eso mismo le pasa a Isaías. Viene y tiene un encuentro, dice, pude ver a Dios, pude ver su gloria, pude ver su majestad. Y dice que Isaías ve el mismo Dios omnisciente, omnipresente, un Dios que no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Yo digo, el Dios tuyo es el mismo Dios de Isaías, o es el Dios que busco en medio de mi necesidad. ¿Cuál es tu Dios? Y viene todo este pasaje a llevar a una visión que nos compromete con una misión. Preparando la enseñanza me hace entender aún más cuando Dios pone en esta iglesia a nuestros pastores. Y más que ponerlos aquí a predicar, a hablar, cada 8 días congregar a su pueblo, le pone una misión y le establece una visión. Yo sé que
volviendo al tema de la hoja esta de empleo, cuando ustedes van a aplicar, ustedes miran el tamaño de la compañía, si es multinacional o no es multinacional, qué beneficios tiene, cuántos días libres voy a tener, si me paga el seguro médico o no, uy, no tiene plan dental, no me cubre los ojos. Y empieza a mirar usted una serie de beneficios. Y ahí aplica y espera que lo llamen. Asimismo, la iglesia tiene una misión y tiene una visión. Y yo creo que ustedes en los grupos familiares, en los cursos que han tomado, en algunas de las predicaciones que ha tenido el pastor, ha hablado de ello. Y nosotros decimos, oh sí, el pastor tiene una visión, tiene una misión, quiere ir a alcanzar a Isley, a Greenville, a Simpsonville, a Mauldin. Pero ¿quién lo va a hacer ese trabajo? Yo les confieso, yo trabajaba para una compañía y 6 meses atrás me dice el pastor, un día nos sentamos a almorzar, Carlitos, yo necesito pues que me empiece a pensar si usted se puede dedicar de tiempo completo al ministerio. Y para que empiecen ustedes también a identificar, tenía a mi esposa enferma, mi hija necesitaba ir a odontología, o si no, cómo sonreía aquí cuando cantaba. Y era una serie de cosas que yo decía, no, yo pensaba en los beneficios que tenía en mi trabajo. ¿Cómo voy a perder el seguro médico? ¿Cómo voy a perder el seguro dental? Yo necesitaba cambiar de gafas. Y era una serie de cosas que me ponían, Y el día que le dije a mi jefa, una portuguesa, que me retiraba, se quedó mirándome y me dijo, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Y le cuento que me hizo dudar. Le dije, ¿sabe qué? Déjeme, yo tomo vacaciones, me voy a vacaciones y miro cómo me va, cómo pruebo, a pesar de que el Señor estaba llamando. Y yo sé que a muchos de ustedes van a pasar por un proceso similar. Dios te llama, Dios te busca, Dios quiere contigo hacer cosas grandes y uno le empieza a dar vueltas a Dios. Y uno empieza a darle vueltas. Señor, déjeme que ponga bien la cuenta del banco, que pague la casa, que pague los carros y ahí sí voy y te sirvo. Esa es la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Y ya estando metido en este cuento, empecé la primera semana y me llama el pastor, mire que hay una familia con un problema, vaya y mire a ver qué pasó. Y sale uno corriendo con esa emoción, primera misión que le dan a uno. Ay Dios. Y hemos venido así con mi esposa. Yo normalmente siempre donde he trabajado, busco hacer mis siestas, descansaba. Y entré a la compañía, a esta multinacional, y cuando empiezo a mirar los beneficios, y digo, wow, pero cuando empiezo a leer todo lo que hay que hacer, y es 24/7, en hall todo el tiempo, hay que pasar por hospitales, algunos pasan por cárceles, hay que ir a consejería, y no queda tiempo para hacer esos famosos break o descansos a los que uno tal vez estaba acostumbrado. Pero cuando tú ves los beneficios a ese llamado, es cuando te gozas. Es cuando cuando yo veía parado estos muchachos hoy aquí, decía, vale la pena servirle al Señor. Hay una visión que nos compromete con la misión. Y esta visión, esta misión, no solo sucedió
con algunos hombres de la Biblia. Va a suceder con usted y conmigo. No sé dónde el Señor te vaya a querer usar, pero de que te va a usar, te va a usar. El problema es, ¿estás dispuesto a dejarte usar? ¿O vas a seguirle dándole vueltas a ese desierto? Y usted va y mira, yo empezaba a mirar hombres de Abraham, 90 años, vaya a trabajar porque necesito que tenga un hijo, que es el que va a multiplicar las naciones. Y ya uno a los 90 años ni malos pensamientos tiene. Viene y coge a Moisés, un hombre de 80 años, 40 en un reinado y 40 pastoreando ovejas por allá en el monte, huyendo de un delito que había cometido. Y a los 80 años le dice, venga que tengo un llamado. Y empezaron las excusas. Yo estoy muy viejo, soy tartamudo, no sé hablar. Pero Dios no está buscando profesionales, ni PhD, ni nada por el estilo. Gedeón le probó a Dios que mójeme el manto, que séqueme el manto, que mándeme 10,000. Y ustedes conocen la historia, cómo conquistó Gedeón. David, de muchachito, fue ungido por Dios. Pero no de muchachito salió y le dijeron, ya, tú eres David, tú eres el rey, este es tu trono. Muchos de ustedes conocen la historia de David. Todo lo que ese hombre tuvo que vivir para llegar al reino. Y que de ahí saliera toda una generación. El mismo Jesús tuvo que cumplir una misión aquí en la tierra. Si es posible, de mi Padre, pasa esta copa. Él sabía la misión que venía a cumplir, pero la visión que iba a dejar. Preparó unos discípulos. Dijo Jesús, venga aquí el carpintero, venga aquí el plomero, venga aquí el ingeniero, venga aquí, vengan aquí. Y muchos lo dejaron todo por seguirle a él. Y tuvieron una misión y una visión que cumplir. Yo no sé cuál pueda ser el llamado en la vida de ustedes, porque estos hombres, incluso Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia, terminó comprometido con la visión y con la misión de Dios. Me causaba curiosidad esta mañana un programa que están dando en CNN, decía una radio un canal de televisión tan serio, tan nombrado, y decían, después de Jesús, los cristianos, después de Jesús, y empiezan a relatar una historia buenísima. Véanla porque si ustedes amarran ese documental con la historia y con la vida de Jesús, van a entender muchas de las cosas que explicamos aquí, que enseñamos aquí. Y no puede existir un llamado si no tenemos un encuentro genuino con Dios y una verdadera restauración. Y hermanos, entiendan esto. Muchas personas dicen, no, yo ya fui a la iglesia, no sé qué, yo ya tengo para predicar, yo ya puedo. Pero cuando a ustedes les dicen, mire, hay un proceso, hay un preencuentro, hay un encuentro, hay un posencuentro, hay una escuela de formación, lo que quiere, lo que se pretende es que ustedes logren tener una sanidad integral. Porque ¿qué vamos a dar de lo que no tenemos? Y ese ha sido el gran error en medio de lo que llamamos la iglesia. Y ahí nos hemos equivocado muchos. Ya vimos un aspecto de Isaías frente a Dios.
tuvo un encuentro genuino, tuvo un encuentro auténtico. Él no sabía ni qué era lo que iba a hacer, pero Dios sí sabía qué plan tenía con Isaías, con usted y conmigo. Y dice, ay de mí, y yo sé que esta palabra la hemos dicho más de uno de nosotros, es donde debemos reconocer nuestras fortalezas y debilidades, no delante del hombre, es delante de Dios. Y él lo primero que dijo, Señor, pero si yo soy un pecador, ¿cómo? ¿Cómo? Él se percata de sus propios pecados. Un encuentro con Dios nos hace ver como Dios nos ve. Él sí conoce nuestra debilidad, Él sí conoce nuestra falla, Él sí conoce nuestro pecado. Pero también conoce nuestras fortalezas. Su declaración es específica. Él dice, soy un hombre de labios inmundos, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo igual o peor que yo. Eso sucedía ya en esa época. Pero fue abundante lo que lo llevó a un perdón genuino delante de Dios. Y dicen que unos serafines colocaron carbón en sus labios y le dice, sus pecados son perdonados. Y este punto lo pongo yo aquí porque sucede mucho alrededor de nuestra iglesia. Dice, no deberíamos predicar a la gente lo que todavía nosotros mismos no hemos experimentado. Mire, muchas veces nuestro testimonio sirve para edificar a muchas personas, pero si lo hemos experimentado, si hemos sido tratados y procesados por Dios. Porque es increíble ver, y lo he visto, hombres o mujeres divorciados, separados, dando consejería matrimonial y viviendo solos tal vez. Pero es que el Señor dice, muéstrame tu testimonio y recibiré tu palabra. Y en este aspecto Dios suple la necesidad de Isaías con el carbón ardiente. Asimismo, Jesús es el que limpia el pecado del mundo, el que te ha limpiado a ti y a mí. Porque muchas veces ese dedo acusador es el que nos hace sentir indignos delante de la presencia de Dios. Y este punto quiero que lo resalten, lo tengan bien presente, porque dice, Moisés se excusó en su vocabulario, en su no poder hablar bien. Gedeón, que no era un hombre de guerra, el mismo Abraham, Moisés, que eran muy viejos, y algunos de ustedes llegarán a pensar eso, no, yo ya estoy muy viejo, yo ya quiero eso, que ojalá me den el retiro rápido, me deshabiliten rápido en este país. Pero usted y yo tenemos mucho trabajo por hacer. O si no, miren cómo miró Isaías. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de una sociedad con la misma condición mía. Él pudo haberse salido del templo y decir ya, porque Dios nos usa es por su gracia, no por las cualidades profesionales
que tengamos cada uno de nosotros. Y yo no estoy diciendo para los jóvenes, no estudian, solo no. Esas habilidades que cada uno de ustedes han logrado obtener estudiando van a ser un complemento para algún día ayudar a otros. Dios llama a su obra, pero pocos responden al llamado. Muchos nos sentimos indignos al mirarnos a sí mismos. Y ahí es donde nos escudamos. No. Y pasa lo de Isaías. Dice, no, Señor, yo soy indigno. ¿Yo cómo voy a ir a tomar una misión? ¿Cómo voy a tomar una visión tuya? Porque Él sí me conoce bien. Y huimos al llamado. Huimos al llamado. Y empieza el Señor a cerrar puertas. Y empieza a llevarte por esa puerta estrecha. Y es donde empezamos a entender cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Hasta ahí me siguen? Él miró a Dios, se miró él mismo y va al frente a mirar a su prójimo. Cuando hemos sido limpiados, hemos sido restaurados, podemos ver como Dios ve la necesidad de nuestro prójimo. Mire, qué bueno cuando uno ve en una iglesia en crecimiento y ve hombres y mujeres colocando su casa para hacer un grupo familiar, porque en esa intimidad se puede compartir mucho más. Y escucha unos testimonios duros que quebrantan, pero que dicen, yo pasé por esa situación, yo estuve donde tú estuviste. O cuando tú estás hablando y empieza la gente a quebrantarse, porque la gente ha estado en ese lugar por el cual tú pasaste, pero por el cual fuiste limpiado, fuiste restaurado. Y muchas veces decimos, no, Señor, pero ¿por qué me pasa esto solo a mí? Pero con esas áreas donde el Señor ha trabajado con nosotros, podemos glorificar su nombre. Y noten la condición espiritual del pueblo en el cual habitaba Isaías. Ellos no querían escuchar un mensaje de Dios. Está lejos esa situación de lo que hay alrededor de nosotros. Nuestro pueblo no quiere escuchar un mensaje de Dios. Y desafiamos a Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir donde quiera que el Señor te envíe para ganar almas? Y uno se asusta, y tengan mucho cuidado cuando, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ok, hay una misión para ir a África. Uy, no, pero no, yo quiero aquí cerquita, aquí alrededor de Greenville. Y es donde empezamos Y yo sé que a muchos hombres y mujeres el Señor los está preparando para misiones, para el evangelismo, para la enseñanza, para la predicación, para la restauración. Y cada uno de ustedes va a tener un llamado. Por eso tenga mucho cuidado entre identificar bien lo que es una emoción, que haga las cosas por emoción y hacerlas por convicción. Hay una gran diferencia entre esos dos puntos. Predicarás sin importar cómo te responda la gente frente a tu mensaje. Y no se vayan lejos. Miren nada más con su familia. Uy, no, yo a mi tía eso no le hablo porque eso me pega a mí. ¿Y qué más de mi mamá que es católica, apostólica y romana?
¿Qué le predico yo a ella? ¿Cómo le hablo? Mijo, usted lo están volviendo loco allá en esa iglesia. Deje de leer Biblia porque los castiblancos, acuérdate que volvieron locos de leer tanta Biblia. Esas son las afirmaciones que le hacen a uno. Predicarás a tiempo y fuera de tiempo, sin importar lo que la gente vaya a decir de ti, porque en el fondo, ¿a quién rechazan? Por eso no se preocupen cuando ustedes tengan que llevar un mensaje. Usted cumpla con esparcir la semilla y dejen que Dios recoja la cosecha. Ok. Quiero darle como unos aspectos finales. Este era un tema que era corto, pero quería que la iglesia entienda que todos tenemos un llamado, pero tenemos que primero conocer a Dios, conocer nuestra posición delante de Dios y ver la necesidad de nuestro prójimo. Esos son los 3 aspectos que quiero que se lleven. Él entra al templo desconsolado, porque ustedes van a ver, si leen la historia de Isaías, se acabó un reinado y empezó la invasión de los asirios. Los babilonios conquistaron Jerusalén y seguían con Judá. Estaba desesperado, dijo: voy a ver si en la iglesia, en el templo, encuentro paz. Preocupado por lo que le estaba pasando a su nación, a Israel. De hecho, él, después de su llamado, termina viviendo de Judá en Jerusalén. Y va y sale con un llamado en medio de un pueblo invadido por los babilonios. Y sería el vocero de Dios delante del pueblo. Imagínense en ese escenario. Están siendo invadidos por los asirios. Se está cayendo su nación. Y sin embargo le dice el Señor: tú vas a ser el vocero mío. Tú vas a hablarle al pueblo. Estaba seguro que Dios estaba en control. Y salió dispuesto a predicar la palabra. La pregunta es: ¿cómo sale usted y yo cuando viene el llamado a tu vida? Seguimos dando vueltas y decimos: uy, no. No, es que eso, si yo presto mi casa para abrir un grupo familiar, eso me dañan la alfombra, me rompen los floreros, me acaban los muebles. Nada de eso te vas a llevar, te doy esa mala noticia. Porque tu casa, tu carro, algún día te van a preguntar: ¿la pusiste al servicio mío? ¿O era solo para vanagloriarte? Y quiero darles unos aspectos que encontré de Isaías. Su nombre significa el Señor salva. Y miren esto. Este llamado de Isaías fue en el año 740 antes de Cristo. Entonces calculen más o menos en el tiempo que se estaba dando. Es contemporáneo de los profetas Amos, Oseas, Miqueas. Isaías fue un hombre común y corriente, como muchos de los que yo conozco aquí, que tienen una familia, una esposa, 2 hijos. Un hombre normal, pero con un llamado. Vive durante el gobierno asirio, vive la caída de su pueblo, ve cómo Babilonia se adueña de su nación, profetiza el castigo de Israel por ser un país ciego y sordo. Hay una alta opresión política y espiritual. Y si ustedes se ponen a mirar este panorama que vivía Isaías, no es ajeno al que vivimos usted y yo en nuestros países y aquí en este país.
queremos alejar a Dios de la casa, de la escuela, de las iglesias. Pero él es uno de los profetas que profetiza el nacimiento del Mesías, 740 años antes de que sucediera. Y miren, esta parte fue la que más me movió al mensaje. Él dice, en el nuevo gobierno, por favor, no se alíen con otros pueblos, porque venía las alianzas, y vino una alianza con Egipto nuevamente. Y les decía, confíen en Jehová, confíen en Jehová. Y no lo entendía el pueblo. Y yo cuando miro este siguiente punto, fue tanta la desesperación y la agonía que tenía Isaías, que Dios le dice, como no te ponen cuidado así, sal prácticamente desnudo y descalzo, a ver si así te escuchan. Yo no sé si ustedes han visto hombres y mujeres que llaman la atención, se disfrazan de determinada manera. Cuando uno va por Nueva York y hay uno de Estatua de la Libertad pintado y uno para y quiere tomarse la foto y impacta. Entonces, esto le sucedió, duró 3 años procurando llamar la atención para llevar el mensaje que Dios le había puesto. No sé en qué condición tengas que salir tú y yo para que el pueblo escuche, para que el pueblo entienda. Isaías, igual que Moisés, llamó a su pueblo a arrepentimiento. Cuando ustedes lean los evangelios, ojo, 740 años después, hablan de Isaías. Cuando lean las cartas de Pablo, Pablo habla de Isaías. Fue un profeta muy influyente de la época, con un llamado. ¿Será que Dios llama solo al pastor Javes, a Gabriel, a Isaías, a Harold? Él está llamando a un pueblo. Y quiero saltar, ya para terminar, a Isaías 49. Aquí quise hacer como un resumen de todo lo que vivió Isaías en su llamado, toda la situación que afrontó. Y en Isaías 49, miren lo que hay. Dice, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Muchos de ustedes, hay veces ni entienden por qué están aquí sentados. Pero Dios sí sabe por qué los tiene aquí sentados. No sé cómo cada uno de ustedes va a impactar a la generación que viene detrás de ustedes. Y en ese punto quiero hacer un ejercicio visual para que me entiendan lo que les estoy hablando. Quiero que venga María Camila, Junior, Johan, Valentina y mi esposa. Es un ejercicio visual para que lo que les estoy contando no sientan que es pura palabrería. Ah, Junior ya se fue. Ah, está dando, bueno, mejor aún. ¿O te quedas ahí? Este ejercicio visual quisiera que lo tuviera toda la iglesia. Él tuvo un llamado. Él llamó. Él llama a su pueblo.
Y cuando la casa es edificada sobre la roca, es donde uno dice, Señor, han sido muchos años, pero valió la pena. Hoy en día, ella es mi hija, para los que no sabían, y él es el pretendiente de mi hija. Pero me gozo de que alaben y le sirvan al Señor. El hijo mío está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo aquí parado con sus hijos. Y ella es la admiradora de mi hijo. Y le danza al Señor. Y ella es mi esposa. Y el que les habla. Entonces, cuando una casa tiene un llamado, no duden, porque va a empezar con cada uno de ustedes, individualmente, como lo hizo con Isaías. Y fue trayendo a su esposa, fue trayendo a sus hijos, fue trayendo a los que se juntaban con sus hijos. Y usted se sienta a la mesa y se goza. Y es de gran alegría poder algún día ver familias completas en un llamado. Porque no crean que el llamado es solamente al hombre o a la mujer o a la hija o al hijo. Porque si toda la familia no está en el mismo sentir, en vano hemos trabajado. Y él lo dice. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa es con Dios. No sé qué irá a pasar con ellos, pero yo sé que detrás de ellos viene una generación, pero que esa generación pueda ser testigo y testimonio de lo que Dios hizo en la casa de un hombre que le creyó a Dios. Gracias. Gracias, Valentina. La recompensa, acuérdense, es de Dios. Y yo me gozo cuando veo una familia con sus hijos en este proceso. Y digo, Señor, algún día ellos se van a parar acá y van a decir, valió la pena. Valió la pena sacrificar esos jueves. Ay, otra vez Mateo, hay que llevarlo allá a esa práctica. ¿Ah? Dice uno, pero créanme, la recompensa viene de allá. Otra vez, Tatiana, vaya pues lleve a Valentina a la práctica. Pero qué bueno que la recompensa no es de esta iglesia, la recompensa es de Dios. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz las naciones. Yo no sé qué nación, qué pueblo, qué país tú representes, pero si el Señor te llama, vas a hacer luz en ese pueblo, en esa nación, en esa colonia y en ese lugar. Porque fiel Él es, Santo de Israel, el cual te escogió. Quiero que se pongan de pie para terminar. No sé si tenga ya sonido. Ahí, Luis Carlos. Isaías, el Señor salva. Pedro, Luis, Juana, Joaquina, Clara, Patricia, José, Otto, Gustavo, Jorge, Vicky,
No sé el Señor a quien esté llamando. Hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, Ay de mí. viven sin dirección. Pero Isaías Vagan dijo, con